esto es el tema de representar el conocimiento y poder inferir nuevo conocimiento con esa representación. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a centrar en esa parte, en estas primeras semanas de la asignatura. Las transparencias que vamos a utilizar van a estar disponibles en Moodle a posteriori de la clase, ¿de acuerdo? Yo no voy a grabar las clases, las voy a dar en vivo, como haríamos en una clase habitual presencial allí en la escuela. Si en algún momento consideráis que hay algo que no se ha entendido bien o que es más complicado de seguir o que algún tema concreto, concepto concreto que necesita más información o más detalle, podría grabar algún tipo de mini vídeo docente modular para tenerlo disponible y colgarlo en Moodle, o podríamos hacer en caso necesario algún tipo de tutoría grupal utilizando Teams, por ejemplo, o algo similar, ¿de acuerdo? Y creo que nada más, así un poco como introductorio para que me vierais un poco la cara. Ahora os voy a compartir las transparencias. La clase de hoy la vamos a dividir en dos partes, más o menos 1 hora cada una aproximadamente. En la primera parte voy a hablaros brevemente, bueno, brevemente si se considera 1 hora breve, más o menos os voy a dar una introducción a lo que es la representación de conocimiento en general, y en la segunda hora ya vamos a entrar en materia en uno de nuestros temas, que son las reglas o sistemas de producción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando acabemos la primera parte, si os parece, hacemos un breve descanso de unos 2 minutos y después continuamos, ¿de acuerdo? Cuando os comparta las transparencias, voy a dejar de ver el chat y la opción está de levantar la mano del Teams. Entonces, os rogaría que si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia o lo que sea, pues me interrumpáis con el micrófono sin ningún problema, ¿de acuerdo? No os preocupe cortarme con la explicación o lo que sea. Lo importante es que no os quedéis con ninguna duda ni con ningún comentario que queráis hacer, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok, pues si no hay ninguna pregunta, comenzamos y como digo, sentíos con toda la libertad del mundo de interrumpirme con el micrófono porque como os comento, el chat y la opción de levantar la mano no la tengo visible mientras presento, ¿ok? Vale, voy a dejar de compartir el vídeo por si acaso la conexión no va demasiado fluida y vamos a compartir ahora. Vale. No, esta no es. Esta es la siguiente. Vale, quiero compartir esta de aquí, que es la introducción. Vale. Vemos la presentación, ¿verdad? ¿Estáis viendo la presentación? Ok. Pues nada, comenzamos entonces. Vale, pues como os decía, vamos a comenzar esta clase hablando de representación de conocimiento en general, ¿de acuerdo? Es una introducción a lo que es el área de la representación del conocimiento. Primero de todo, unos datos por si necesitáis. Aquí tenéis mi correo electrónico. Si queréis contactar conmigo para lo que sea, dudas, comentarios, cuestiones, lo que queráis. Os rogaría que utilizarais este correo en lugar del de la UPM, ¿vale? Este lo tengo más controlado, por decirlo de alguna manera. Información sobre mi despacho para si en alguna vez podemos volver a tener reuniones físicas, y también información sobre las horas de tutoría, como
tenemos que publicar unas horas de tutorías, estas son las que yo tengo publicadas, pero soy flexible si necesitáis que hablemos de cualquier cosa, de cualquier tema y no podéis en alguna de estas franjas, me mandáis un email y buscamos un hueco que nos venga bien, ¿de acuerdo? O sea, que no os preocupéis porque estas son las oficiales, pero siempre podemos encontrar otro hueco en el que hablar si necesitáis ayuda de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Bien. Vale, pues nos estamos centrando ahora mismo en lo que es la representación de conocimiento. El otro día, cuando tuvisteis la introducción general a la inteligencia artificial con Asun, probablemente se comentara o comentarais que la inteligencia artificial es un área que tiene diferentes, o es una disciplina que tiene diferentes áreas y diferentes subáreas. La más común a día de hoy o la más en la que más de la que más conocemos o de la que más se oye también en las noticias y demás, es el área del aprendizaje automático, Machine Learning, incluso de Deep Learning, ¿no? Es como que está de moda ahora mismo ese área de la inteligencia artificial. Está tan de moda, de hecho, que se habla de ese tema no solo en contextos académicos, de investigación y demás, sino también en contextos de la vida cotidiana. Aparecen las noticias, vemos en los periódicos, en la televisión, etcétera. Y parece en algunos casos, en algunos contextos incluso, que la inteligencia artificial es el aprendizaje automático. Es como si se hiciera una igualdad entre ambas cosas y sin embargo sabemos que eso no es así, que aunque ahora esté de moda el aprendizaje automático por las circunstancias en las que nos movemos en estos años, por la influencia que tienen esos datos masivos a los que tenemos acceso ahora mismo y que Asun ya os contó sus ventajas, inconvenientes y demás, parece que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar siempre de Machine Learning o de aprendizaje automático. Y no es así. La inteligencia artificial tiene muchos otras aristas importantes y aquí en esta gráfica mencionar algunas de las más importantes y no las únicas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante el procesamiento del lenguaje natural, la parte de la robótica, la parte del question answering o de la búsqueda y la que nos atañe a nosotros en esta primera parte de la asignatura, que es la de representación de conocimiento y su posterior razonamiento, Knowledge Representation and Reasoning. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de ese área y de las implicaciones que tiene y de lo importante que es saber representar conocimiento de manera correcta, porque cuando representamos conocimiento, ese conocimiento que estamos representando de manera formal, lo vamos a poder utilizar después en cualquier otra de las áreas o en cualquier otra de las subáreas para sacar conclusiones. Es decir, representamos conocimiento y esa representación nos puede valer para procesamiento del lenguaje natural, representamos conocimiento y esa representación nos puede valer para el ámbito de la robótica y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de representar? Bueno, en este contexto, evidentemente, cuando queremos representar algo, lo que queremos es encontrar alguna manera, algún elemento, artefacto, símbolo, que nos permita describir cualquier cosa que exista en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que encontrar un elemento, símbolo, artefacto, algo que nos permita describir cosas que existen en el mundo, ¿vale? ¿Cuándo vamos a necesitar representar? Pues evidentemente cuando no podamos utilizar la cosa que existe en el mundo. Es decir, si yo lo que quiero es, por ejemplo, enseñar a estudiantes que van a pilotar, estudiantes de aeronáutica que van a pilotar en el futuro aviones, probablemente la primera vez que quiero que pilote el avión no le voy a dejar el avión directamente, porque puede suceder cualquier cosa. Entonces lo que hago es, me creo un simulador, ya no estoy utilizando el avión, me creo un simulador que representa fielmente el avión y todo el contexto relacionado con ese avión y el vuelo y demás, para que el estudiante sea capaz de interactuar con esos elementos y aprender cómo debería pilotar un avión real, ¿de acuerdo? Entonces,
en ese contexto y en muchos otros, representar el conocimiento, representar la cosa, el avión o cualquier otro elemento del mundo de manera correcta es crucial para que luego, en este caso el aprendizaje y en cualquier otro caso la extracción de conocimiento, por ejemplo, sean lo más adecuadas posible y no los errores sean mínimos y no tengamos problemas a la hora de esa inferencia o de esa extracción de conocimiento o de ese aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos representando conocimiento de manera formal, de manera lógica? Bueno, pues conseguimos sustituir ese elemento que no podemos utilizar y que queremos o necesitamos utilizar, pues porque estamos en un contexto de un sistema que simula vuelos o en un contexto de pruebas diagnósticas o de pruebas médicas, ¿de acuerdo? Entonces, con la representación lo que tenemos es un sustituto del mundo, bien sea algo real o bien sea algo imaginario, no tiene por qué ser algo físico, ¿vale? Vamos a representar o podemos representar cualquier cosa. En sí misma, la representación de conocimiento lo que nos permite es expresar o definir una situación, un escenario, un problema de manera lógica y de manera formal, teniendo como consecuencia que esa representación se entiende dentro de un sistema informático. Es decir, somos capaces de plasmar algo que existe en el mundo, de plasmar un determinado escenario, un determinado problema, de una manera lógica y de una manera formal para que cualquier sistema informático pueda trabajar con ese conocimiento y darnos respuestas o conclusiones o ayudarnos a aprender a volar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es muy importante que nuestro objetivo fundamental en representación de conocimiento es ser capaz de obtener esos elementos formales y lógicos que nos permiten representar cosas de manera que esas cosas se pueden utilizar o entender dentro de sistemas informáticos, ¿vale? En este contexto de representación de conocimiento, es importante hablar de lo que llamamos el triángulo semántico. Este triángulo es una especie de analogía gráfica que propusieron estos investigadores que tenéis aquí en la transparencia para describir cómo funciona nuestro cerebro, más o menos, ¿no? A grandes rasgos. Cómo nuestro cerebro, aunque no seamos conscientes de ello, cuando nos presentan una idea o estamos ante una idea, un concepto, lo que intenta hacer siempre el cerebro es intentar buscar una especie de símbolo que esté asociado a ese concepto. Ese símbolo puede ser un símbolo gráfico o puede ser un símbolo textual, ¿no? En este caso, por ejemplo, si pensamos o nos habla alguien sobre elefantes, enseguida nuestro cerebro, nosotros no somos conscientes de ello, pero parece ser que funciona de esta manera, nuestro cerebro lo que hace es intentar buscar símbolos que se asocian muy rápidamente a ese concepto. En este caso, por ejemplo, la palabra elefante. O si estamos hablando del concepto no aparcar en un sitio concreto, probablemente nuestro cerebro lo que asocia directamente es esa señal de no aparcar que vemos en las calles de nuestras ciudades, ¿de acuerdo? Además, nuestro cerebro lo que intenta hacer cuando se le presenta un concepto es intentar buscar un ejemplo, un referente. Pues en este caso del elefante, pues a lo mejor un elefante que hemos visto en el zoo o un elefante que hemos visto en un documental, etcétera. Y en el caso del no aparcar, pues con la idea de que no puedo dejar el coche en ese sitio en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, el cerebro funciona de esa manera, identifica esos tres vértices, habla de un concepto después de un símbolo y de un referente, en cualquiera de orden, y además establece una serie de relaciones entre esos vértices. El concepto necesita un símbolo o tiene un símbolo asociado, ese concepto o pensamiento se refiere a un ejemplo concreto y el símbolo y el objeto concreto, el referente, están unidos mediante una relación de representar, ¿de acuerdo? Entonces, inconscientemente parece ser que nuestro cerebro funciona de esta manera. ¿Para qué es útil o por qué hablamos de triángulo semántico en el contexto de la representación de conocimiento? Porque puede ayudarnos mucho
hacer explícito este triángulo cuando estamos modelando, cuando estamos representando conocimiento las primeras veces, cuando no somos todavía expertos en representación de conocimiento. Las primeras veces que representemos, a veces nos podría ayudar ser conscientes de este triángulo. Es decir, si yo tengo que representar el concepto, no sé, universidad, pues intentar buscar un símbolo que me represente o que me simbolice la universidad, un referente para saber de qué estoy hablando, etcétera, etcétera. En este caso es un caso muy sencillo, que además conocemos todos y que probablemente igual no necesitáramos el triángulo semántico, pero imaginaos que estamos hablando de intentar representar, pues no sé, algún concepto complicado de física cuántica, en la que no somos expertos. Pues bueno, intentar hacer este ejercicio explícito de crear ese triángulo semántico probablemente nos ayude a entender el dominio y probablemente nos ayude a representar ese dominio o ese concepto de una manera más adecuada, ¿vale? ¿Qué más con respecto a la inteligencia artificial en general? Y como visteis con Asun el otro día en la introducción, bueno, pues tenemos que hay dos enfoques principales para las áreas y subáreas de la inteligencia artificial, el enfoque que llamamos simbólico y el enfoque que llamamos no simbólico o subsimbólico, ¿de acuerdo? Aquí tenéis ejemplos de áreas que siguen el enfoque simbólico y ejemplos de áreas que siguen el enfoque subsimbólico, con algunos de los ventajas e inconvenientes que probablemente Asun también os mencionó en la introducción del otro día, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar en la parte del enfoque simbólico. En concreto, nos vamos a centrar en representar conocimiento y en razonar con él. ¿Qué temas tienen relación con esa representación y ese razonamiento del conocimiento? Bueno, principalmente y como base fundamental está la lógica, que evidentemente no vamos a replicar porque ya conocemos lógica y hemos visto lógica en primero con sus diferentes elementos, algunos de los diferentes tipos de lógica que tenemos, para qué nos sirve, cómo funciona, etcétera. Pero es una parte fundamental porque aquí vamos a hablar, en lógica hablábamos de hechos que son verdaderos o falsos, de fórmulas lógicas que me permiten unir diferentes elementos mediante conectivas, implicas que me permiten inferir nuevo conocimiento, dobles implicas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, una buena parte de representación de conocimiento también tiene que ver con aquello que aprendimos en lógica, pues cuando estábamos en primero. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros aquí en inteligencia artificial este año? Bueno, pues nos vamos a hablar de las reglas, ¿vale? Que se asemejan bastante a los implica de lógica, y vamos a hablar también de los grafos de conocimiento, que es una manera bastante actual de representar conocimiento dividiendo lo que sabemos de un determinado dominio en la parte genérica, cuando no ponemos nombre y apellido a las cosas, y la parte concreta, cuando estamos hablando ya de los datos, es decir, ponemos nombre y apellido a las cosas. La parte genérica sería, hablamos de universidades y hablamos de profesores en general, y la parte específica, que serían los datos, las instancias, pues hablaríamos de la Politécnica, la Complutense, los profesores, pues Asunción Gómez Pérez, Mari Carmen Suárez, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos vamos a centrar en estas dos subáreas, reglas o sistemas de producción y grafos de conocimiento. Además, también otra de las partes importantes de representación de conocimiento y razonamiento son las ontologías. Nosotros las mencionaremos porque están bastante ligadas, bastante asociadas a los grafos de conocimiento, pero no vamos a explicar ontologías en detalle. Ontologías en detalle se explican en una asignatura del máster de inteligencia artificial, que se llama Ontological Engineering, y también en una asignatura optativa de cuarto, que si no ha cambiado de nombre se llama Link Data y Web Semántica o algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, en esas dos asignaturas sí que se entra en detalle de esa manera de representar el conocimiento que son las ontologías, ¿de acuerdo? Bien, más cosas.
Toda esta parte del razonamiento o de la representación explícita y declarativa y del razonamiento con ese conocimiento tuvo su auge y se sigue ahora mismo con ese enfoque que surgió cuando se crearon o cuando nacieron los llamados sistemas expertos. Los sistemas expertos surgieron en los años 60-70 más o menos. Se basaban en ese enfoque simbólico, es decir, en representar de manera explícita el conocimiento y sacar conclusiones en base a ese conocimiento explícito. El conocimiento explícito que se detallaba en esos sistemas eran conocimientos expertos de humanos que trabajaban en esos ámbitos, ¿no? Que, por ejemplo, diagnosticaban enfermedades o que sugerían cómo construir una determinada central nuclear o trabajar en una determinada central nuclear, ¿de acuerdo? Entonces, ese conocimiento lo que plasmaba era cómo los expertos trabajaban para resolver problemas concretos en ese dominio. ¿De acuerdo? Por eso ese tipo de sistemas, los sistemas expertos, tenían esta estructura, ¿no? O esta arquitectura. Teníamos siempre o se tenía una base de conocimiento donde teníamos todo el conocimiento acerca de ese dominio, acerca del problema y de cómo solucionarlo. Un motor de inferencia que permitía trabajar con esa base de conocimiento, combinar los diferentes elementos de la base y extraer conclusiones y, por supuesto, un interfaz de usuario para poder tener interacción con usuarios no expertos, ¿de acuerdo? Esta arquitectura típica se sigue utilizando hoy en día, aunque el término sistema experto ya no está de moda, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo existen sistemas expertos, pero se llaman o se denominan de otra manera, ¿no? Con terminología más moderna, sistemas inteligentes, sistemas cognitivos, ¿de acuerdo? Pero al final, si escarbamos dentro de sus implementaciones, veremos que se basan en esta idea de procesar de manera simbólica el conocimiento y de tener diferenciado o bien diferenciado la parte de conocimiento por un lado de la parte de inferencia por el otro, ¿de acuerdo? Ejemplos de estos sistemas expertos que, como digo, surgieron en los años 60-70 y estuvieron más o menos con bastante auge en el área de inteligencia artificial hasta los 80, pues son algunos de los más importantes, estos que os menciono aquí. Dendral, que lo que hacía era proporcionar información adicional o conocimiento adicional sobre moléculas. Mycin, que fue muy importante en su momento porque propuso una forma de trabajar con conocimiento médico que aún hoy en día se sigue utilizando en muchos sistemas inteligentes que tratan con temas de medicina, de diagnóstico, de tratamiento, propuesta de tratamiento, etcétera. En Mycin lo que se hacía era, en base a los datos de un paciente, el sistema era capaz de diagnosticar al paciente y proponer el mejor tratamiento para dicho paciente. Perdón. Otro de los sistemas también expertos importantes en aquel momento fue XCON, que ayudaba a los responsables de los centros de cálculo a configurar equipos informáticos. Y otro también curioso es Deepmeter Advisor, que lo que hacía era ayudar a las compañías petrolíferas a encontrar los mejores terrenos para hacer prospecciones petrolíferas con el objetivo de encontrar algún pozo de petróleo que ayudara a las compañías a seguir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, interesantes porque van, como veis, en diferentes dominios. Ejemplos más actuales de sistemas expertos, entre comillas, porque como digo, ahora mismo el término podríamos decir que está obsoleto, pero no la arquitectura o la idea genérica que se sigue en esos sistemas, siguen lo mismo que hemos hablado,
base de conocimiento con conocimiento experto y después motor de inferencia para trabajar con ese conocimiento, pues algunos relacionados con el juego, como por ejemplo Deep Blue o AlphaGo, o por ejemplo el Watson de IBM, que nació en su momento, surgió como un sistema de pregunta-respuesta, es decir, Watson era capaz de darte una respuesta muy concreta a preguntas concretas, es decir, no indicarte dónde podías encontrar la respuesta en un link de internet o en un artículo, sino darte la respuesta específica a una pregunta muy concreta. Y de hecho, en su momento, cuando se creó, para probarlo y para probar la capacidad que tenía el sistema, lo probaron en un concurso real de la televisión americana, donde en ese concurso los concursantes pues eran genios más o menos, que sabían de todo y con los concursantes que más tiempo habían pasado en el concurso, se hizo una edición especial y esos concursantes concursaron contra Watson y Watson ganó. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante porque se vio que funcionaba como una persona y que era capaz de ganar incluso hasta pues eso, concursantes que llevaban una trayectoria importante en ese concurso. Hoy en día Watson de IBM tiene otras funcionalidades adicionales y por eso sigue siendo también importante en el área, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenéis un par de ejemplos más por si les queréis echar un vistazo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Cuando hemos hablado de que necesitamos representar ese conocimiento, que ese conocimiento viene de los expertos humanos o viene de documentación dentro del dominio, etcétera, etcétera, necesitamos saber cómo debemos representar ese conocimiento o cómo debemos formalizar ese conocimiento. También podemos utilizar este verbo. Cuando hablamos de formalización, lo que estamos intentando hacer es, de alguna manera, transformar esos conocimientos expertos en un dominio concreto a una representación formal, lógica, que sea explícita y que sea declarativa, para que esos elementos explícitos puedan ser utilizados en un sistema informático, pues para responder preguntas o extraer nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos para poder representar conocimiento? Pues los llamados formalismos. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, necesitamos que de un dominio concreto seamos capaces de plasmarlo en algún elemento, en algún artefacto que pues, nosotros podamos utilizar en un sistema inteligente. Para ello existen los formalismos. Eso nos permite plasmar nuestro conocimiento. Pero hemos dicho también que es importante, aparte de plasmar el conocimiento y que eso esté de manera correcta, es importante razonar, porque de nada nos sirve describir las cosas que sabemos del mundo, pero no hacer nada con ello. Es decir, nosotros queremos representar un dominio, representar un problema y una solución y además razonar con ese problema y sacar nuevas conclusiones. Entonces, para poder razonar, lo que necesitamos son dos elementos que están intrínsecamente relacionados, que no puede haber el uno sin el otro, ¿de acuerdo? Entonces, para razonar necesitamos el llamado motor de inferencia. El motor de inferencia nos va a ayudar a ver qué elementos de nuestra base de conocimiento tenemos que utilizar dado un caso concreto, y la estrategia de control, en caso de dudas, nos va a ayudar a decidir qué camino seguir. El motor de inferencia en un momento dado puede tener a su disposición diferentes caminos a seguir para poder razonar, y es la estrategia de control la que le dice, vale, intenta el camino 1, si no llegas a nada, volvemos hacia atrás e intentas el camino 2 o intentas el camino 3, etcétera, etcétera. Por eso decimos que motor de inferencia y estrategia de control tienen que ir siempre unidos, no podemos tener el uno sin el otro, ¿de acuerdo? Y ambos nos sirven para razonar. Por lo tanto, con estos elementos, formalismo, motor de inferencia y estrategia de control, somos capaces de representar conocimiento y de razonar con él, ¿vale? ¿Para qué o qué nos proporcionan los formalismos? Bueno, pues los formalismos nos van a proporcionar los elementos necesarios para poder
describir de manera declarativa y de manera formal los conceptos de un dominio, es decir, universidad, persona, estudiante, asignatura, por ejemplo. Además, esos formalismos tienen que tener elementos para representar propiedades de esos conceptos, pues la edad, la localización de la universidad, etc. Y además relaciones entre esos conceptos. Pues una persona trabaja en una universidad, un alumno está matriculado en una universidad, etc. Esa es la parte que llamamos parte genérica o parte del modelo. Estamos representando el dominio en general. Pero también el formalismo nos tiene que dar elementos para poder representar datos concretos, individuos concretos. Nos tiene que dar elementos para poder representar a la Universidad Politécnica de Madrid, a la profesora Mari Carmen Suárez de Figueroa, etcétera, etcétera. Por tanto, el formalismo, cualquier formalismo, debe tener dos patas: los elementos que nos permiten representar lo genérico y los elementos que nos permiten representar lo particular. Eso que llamamos particular, eso que llamamos individuos, son los datos. Esos datos tan importantes que os mencionaba Asun en su introducción y que ahora son como el elemento crucial que todas las empresas quieren tener y que gracias a ellos son capaces de hacer un montón de estrategias de negocio y de tratar esos datos para conseguir nuevo conocimiento, nuevos datos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero los formalismos en general tienen que darnos o proporcionarnos esas dos patas. Elementos para representar lo genérico, conceptos, propiedades y relaciones, y elementos para representar los datos, los individuos, ¿de acuerdo? Por otro lado, ya hemos hablado del motor de inferencia. Los motores de inferencia son independientes del dominio, es decir, me da lo mismo que mi sistema inteligente esté en el dominio de la medicina, de la farmacia, de la geología o de lo que sea, porque el motor de inferencia es genérico, me vale para cualquier dominio. Y el motor de inferencia está asociado al formalismo, es decir, cada formalismo existente, y existen muchos, ahora veremos ejemplos, cada formalismo existente tiene un motor de inferencia diferente, ¿vale? Y por último, teníamos la estrategia de control, que hemos dicho que es necesaria para que el motor de inferencia sea capaz de razonar finalmente. Esta estrategia de control lo que proporciona son los elementos necesarios para decidir qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer, mejor dicho, el motor de inferencia en cada momento. ¿Vale? ¿Cuál es el camino que debe seguir en un momento dado si nos encontramos con más de un camino? ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? ¿Nada? Vale, pues seguimos entonces. Un poco por resumir. Cuando hablamos de formalismos, de representación, tenemos que tener clara dos cosas. O para cada formalismo necesitaremos conocer dos cosas importantes. La sintaxis, es decir, cuáles son los elementos que me proporciona ese formalismo y cómo se relacionan esos elementos entre sí. Y además, la semántica de esos elementos, es decir, qué significa que yo ponga una determinada cosa con respecto a lo que está en el mundo. Es decir, qué significa que yo ponga una mayúscula, o qué significa que ponga una coma, o qué significa que ponga un paréntesis, ¿de acuerdo? Los formalismos de representación están, digamos, asociados a la parte formal y declarativa de este enfoque. Y podrían tener asociados, o hay muchos lenguajes de representación que siguen formalismos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver en la asignatura? En la asignatura nos vamos a centrar en los formalismos, es decir, esto no es implementación, esto es representación lógica y formal. Pero si nosotros sabemos las características de los formalismos y sabemos utilizarlos, después aprender el lenguaje A o el lenguaje B no es nada más que aprender un lenguaje más, como aprendemos un lenguaje de programación adicional. Si nosotros sabemos programar en un determinado paradigma, ya nos da lo mismo que el lenguaje se llame A o se llame B. Lo importante es que hemos aprendido a programar en ese paradigma.
Con los formalismos de representación en inteligencia artificial sucede lo mismo. Yo voy a aprender cómo necesito representar las cosas en el formalismo X y después, si necesito implementar un determinado sistema inteligente, voy a seleccionar el lenguaje A o el B o el C que sigue el formalismo X y ya ese aprendizaje es simplemente aprendizaje del lenguaje, porque ya el formalismo lo tengo aprendido, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en la asignatura de inteligencia artificial no vamos a ver nada en lenguajes concretos, vamos a hablar de formalismos. Después, los lenguajes concretos pues ya se pueden ir viendo a medida que los necesitéis en casos concretos o en ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Eso con respecto a los formalismos de representación. Con respecto a los mecanismos de inferencia, tenemos que tener en cuenta que lo que necesitamos o lo que hacen esos mecanismos de inferencia es, por un lado, generar nuevo conocimiento. Eso lo hacen gracias a todo el conocimiento que tienen en las bases de reglas y de hechos, y además permiten contestar a preguntas. Si esas preguntas son consecuencia lógica de lo que tenemos en la base de conocimiento. Recordad en este caso todo lo que vimos en lógica de primero. Cuando teníamos una teoría con una serie de fórmulas lógicas, decíamos que una nueva fórmula era consecuencia lógica, es decir, se podía deducir de la teoría en base a una serie de cosas. Entonces, en este caso lo mismo. Si yo soy capaz de deducir un conocimiento nuevo, de contestar una pregunta nueva, es porque esa deducción, esa consecuencia o esa respuesta, perdón, es consecuencia de todo el conocimiento que tengo representado en la base de conocimiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ok, pues nada, seguimos entonces. Aquí tenéis un ejemplo, como hemos dicho antes, hay muchos formalismos de representación, ¿de acuerdo? En esta transparencia tenéis algunos de ellos, no todos, porque como digo son muchísimos, pero sí algunos y en concreto algunos de los que nosotros vamos a tratar. Cuando hablamos de formalismos, que los tenéis aquí en la parte izquierda, tenemos que tener muy claro que cada formalismo va a tener sus mecanismos de inferencia asociados, ¿de acuerdo? Que son los que tenéis en la parte derecha, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, el formalismo de reglas, que es uno de los que nosotros vamos a tratar, sistemas de producción, pues el formalismo de reglas tiene asociado como mecanismos de inferencia el algoritmo RETE, que nosotros no lo vamos a ver en detalle, pero que está disponible por si os interesa echarle un vistazo, está disponible en la web y lo podéis revisar si os interesa. Además, utiliza ciertos algoritmos de búsqueda para buscar las reglas más apropiadas en cada momento y utiliza los llamados encadenamientos para ir avanzando en el conocimiento, es decir, para partiendo de una base de hechos inicial poder ir sacando nuevo conocimiento, ¿de acuerdo? Después, la estrategia de control que nosotros apliquemos a las reglas, pues hay una serie de posibilidades, de propuestas y decidiremos en nuestro sistema inteligente cuál es la estrategia de control más adecuada, ¿de acuerdo? Pero esa estrategia de control la tenemos que establecer siempre nosotros, en base a lo que necesitemos del sistema, de cómo funcione nuestro sistema. Sin embargo, el motor de inferencia sí que es algo establecido, sigue una serie de mecanismos de inferencia que están asociados al formalismo. En el caso de las reglas, estos que hemos mencionado. En el caso, por ejemplo, de los marcos, que son el precursor de lo que utilizamos ahora o de lo que se utiliza ahora en los llamados grafos de conocimiento, pues en el caso de marcos, los mecanismos de inferencia que tenemos asociados a este formalismo son la equiparación de variables, es decir, el intentar solapar y ver si dos cosas son iguales o no son iguales, la herencia de propiedades, por ejemplo, en una taxonomía, saber que lo que está en la parte de arriba del árbol se puede heredar, se puede utilizar en la parte más baja del árbol, los llamados valores activos, que son como los triggers, ¿vale? Y algunos métodos concretos de marcos, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, otro ejemplo más que podríamos mencionar, las lógicas descriptivas. Este formalismo es el formalismo que se utiliza frecuentemente cuando queremos representar conocimiento en un determinado lenguaje de la web. Por ejemplo, en el lenguaje AUL, que nos sirve para representar ontologías, ¿no? Hemos mencionado las ontologías anteriormente. Bueno, pues con lógicas descriptivas y utilizando el lenguaje AUL podemos definir esas ontologías para que se utilicen en sistemas inteligentes. En ese caso, por ejemplo, las lógicas descriptivas lo que tienen, uno de sus métodos de inferencia es la clasificación automática. En lógicas descriptivas podemos no decir explícitamente que un determinado elemento pertenece a un grupo y en base a sus características, de manera automática, el motor de inferencia lo puede clasificar en ese grupo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, bueno, todos estos para que veáis algunos de los ejemplos de formalismos y de sus mecanismos de inferencia asociados. Nosotros, como hemos dicho, nos vamos a centrar en las reglas o sistemas de producción y, bueno, en los grafos de conocimiento, que es el formalismo más actual, más moderno, que está relacionado principalmente con marcos y en algunos casos con lógicas descriptivas también. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario? Recordad, chicos, que si queréis hacer algún comentario o preguntar alguna cosa, utilizad el micro porque yo no estoy viendo el chat, ¿vale? Bien, pues nada, si no hay dudas ni comentarios, pues sigo contándoos más cosas en esta introducción a la representación de conocimiento. Es importante tener en cuenta que gracias a los sistemas expertos se creó una nueva manera de implementar sistemas informáticos. En este caso, los sistemas expertos lo que hicieron en su momento, y fue revolucionario por ello, fue dividir la parte que tenía que ver con el conocimiento, es decir, lo que era explícito, declarativo, lo que sabemos que existe, lo que sabemos que es cierto, ¿vale? De lo que era el razonamiento, es decir, cómo uso esos elementos para obtener nuevo conocimiento. A eso se le ha llamado hipótesis simbolista y se sigue utilizando a día de hoy. Como os he dicho, aunque la terminología sistema experto sea antigua, todo lo que hemos aprendido gracias a esos sistemas expertos se sigue utilizando. Le damos otro nombre, vale, sistema inteligente, sistema cognitivo, lo que queramos. Pero aún así se sigue utilizando esa idea de separo conocimiento de razonamiento, ¿vale? ¿Qué tengo en la base de conocimiento? Bueno, pues en la base de conocimiento tengo todos los conceptos del dominio que estoy intentando representar. Universidad, persona, asignatura, estudiante, etc. Tengo conocimiento relacionado a las clasificaciones, por ejemplo, la universidad que puede ser pública, que puede ser privada. Tengo el conocimiento relativo a relaciones entre conceptos. Una persona trabaja en una universidad. Una universidad tiene registrados una serie de estudiantes, etc. También propiedades con respecto a los conceptos, pues eso, nombre, apellidos de las personas, NIF de las universidades, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra y que sea necesario en ese sistema que estamos creando. Evidentemente, la base de conocimiento también tiene hechos, tiene datos sobre la Universidad Politécnica de Madrid, datos sobre sus profesores, Mari Carmen Suárez de Figueroa o Asunción Gómez Pérez, etcétera, etcétera. Tenemos también heurísticas en esa base de conocimiento, o podemos tenerlas, cosas que son siempre verdad, o restricciones. En el dominio de la universidad podríamos decir, bueno, pues todos los estudiantes de la universidad tienen que tener más de 3 años, por decir algo, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, más cosas, todas relacionadas con ese conocimiento explícito y declarativo del
problema que estamos intentando resolver, ¿no? En el caso de la universidad, pues imaginaros que lo que queremos hacer es un sistema inteligente que nos ayude a, como estudiante, decidir qué itinerario tengo que seguir, en qué orden debería seguir las asignaturas para un determinado objetivo, ¿de acuerdo? O en base a mis intereses personales, cuáles son las optativas que más me interesaría, en las que más me interesaría matricularme, etcétera, ¿de acuerdo? Eso tendríamos en la base de conocimientos. El motor de inferencia, como hemos dicho antes, que estaría separado de esa base de conocimiento, lo que hace es proporcionarnos nuevo conocimiento. Toma los datos de entrada, toma los conocimientos que tiene en la base de conocimientos y produce una salida. Si seguimos con el ejemplo de qué asignaturas tengo que seleccionar optativas en base a mis intereses, pues yo qué sé, si por ejemplo, pues eso, me gusta mucho la inteligencia artificial, pues el sistema me debería dar todas esas optativas que pertenecen al departamento de inteligencia artificial. O si por el contrario lo que me interesa es más lo que tiene que ver con los sistemas, con la arquitectura interna y demás, pues todas las que tienen que ver con o que se imparten en el departamento de arquitectura y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Lo importante es que vamos a dividir base de conocimiento de motor de inferencia y vamos a tenerlo en módulos separados, ¿ok? Hipótesis simbolista. Más cosas. Relacionadas con lo que hemos dicho antes, de la sintaxis y de la semántica. Con respecto a la sintaxis, bueno, hemos dicho, ya lo sabemos, que necesitamos saber qué símbolos se utilizan o se pueden utilizar para representar. Tiene que ver con aspectos de notación, cómo los pongo y cómo los ordeno. Y, evidentemente, cada formalismo tiene su sintaxis. Puede ser una sintaxis gráfica o puede ser una sintaxis textual. Con respecto a la semántica, evidentemente, necesito conocer qué significa cada una de las cosas que pongo, cada una de las cosas que utilizo, ¿vale? Con respecto a cómo, en un caso concreto, seleccionar un determinado formalismo. Uy, perdonad un momento. A ver. Chicos, yo me rajo del plan. Mi madre ha dado negativo pero le hicieron la prueba el lunes. Yo tengo que decir que llevo desde el domingo por la noche tosiendo y el lunes tuve dolor de garganta y tal y ya estoy bien, solo tengo tos seca tontorrona. Pero me acaba de decir mi madre, bueno, me ha dicho esta mañana mi madre, que ayer estuvo con una compañera suya del trabajo comiendo. Ella en su PCR, ¿qué es PCR o CPR? PCR dio positivo. Y pues por si acaso no voy a quedar con amigos y tal estos días. Así que nada, solo deciros eso, que... Perdonad, que me había saltado aquí una cosa. A ver, perdonad, vuelvo otra vez. Vale, estábamos aquí. Sí, habíamos visto sintaxis, semántica, vale. En esta transparencia lo que os planteo es para ideas o ayudas para si en un momento dado, en la realidad, en vuestro futuro, en una determinada empresa, en una determinada situación, se os plantea la necesidad de construir un sistema inteligente que resuelva un determinado problema. Imaginaos pues que en una empresa os dicen, bueno, pues quiero un sistema inteligente que me ayude a decidir cuál es la mejor estrategia formativa para seguir
con los alumnos de segundo de la ESO en un escenario como el que estamos viviendo, en el que los alumnos pues, tienen que hacer parte presencial y parte online. ¿Cuál es la mejor estrategia para que esos alumnos aprendan lo mejor posible? ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos que tenéis que construir un sistema inteligente que resuelva ese problema, ¿no? Que al final te diga, bueno, pues la estrategia a seguir es utilizar mini vídeos primero y después explicaciones online y después clases presenciales para resolver dudas, etcétera, etcétera, lo que sea. ¿Qué deberíais hacer antes de comenzar ese desarrollo de ese sistema inteligente? Evidentemente, seleccionar un formalismo. Aquí en clase estamos en un contexto cerrado, en un contexto controlado, donde nosotros vamos a ver dos formalismos en concreto para representar conocimiento, que son las reglas, sistemas de producción y los grafos de conocimiento, y por tanto, en cada momento, en cada tema, vamos a saber que tenemos que utilizar el formalismo de reglas o que tenemos que utilizar el formalismo de grafos de conocimiento. Pero claro, es un contexto totalmente irreal, porque en la vida real, cuando estemos en una empresa y nos planteen un problema concreto, somos nosotros, salvo que el jefe nos diga otra cosa, pero bueno, en concreto, nosotros los que deberíamos decidir qué formalismo es el más adecuado para el caso concreto que se nos ha planteado, para el problema concreto que tenemos que resolver. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta para seleccionar ese formalismo? Entre otras, ¿vale? Pero importantes estas tres. La expresividad del formalismo. No todos los formalismos son capaces de representar lo mismo, ¿vale? Entonces, hay formalismos que no permiten representar, por ejemplo, relaciones que no sean binarias, como es el formalismo de los grafos de conocimiento, o hay formalismos que no permiten representar, pues a lo mejor, restricciones de algún tipo, ¿de acuerdo? Entonces, si es importante para nosotros eso, pues hay formalismos que no vamos a poder utilizar. También es importante pensar en la completitud. ¿Me permite ese formalismo expresar todo? ¿Vale? ¿Puedo representarlo todo? Y también la adecuación, es decir, ¿qué tipo de conocimientos vamos a representar? ¿Qué tipo de conocimiento es necesario para resolver mi problema? ¿Y qué tipo de razonamiento? ¿Vale? ¿Necesito contestar preguntas solamente? ¿Necesito obtener nuevo conocimiento? ¿Qué es lo que necesito? ¿De acuerdo? Entonces, analizar cada formalismo que uno conoce con respecto a estas tres características y alguna más, nos va a ayudar bastante a que luego, finalmente, el sistema inteligente tenga un rendimiento más adecuado o funcione de una manera más correcta y devuelva finalmente la respuesta o lo que vamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta transparencia es un poco más de eso, de ayuda para cuando nos encontremos en un mundo real, en una situación real, ¿de acuerdo? Porque, como digo, en clase no vamos a necesitar decidir el formalismo, porque en cada ejemplo ya sabemos qué formalismo estamos utilizando, ¿de acuerdo? Vale, ¿alguna duda, comentario de lo que hemos visto? ¿Nada? Vale, pues con eso hemos acabado la introducción, ¿de acuerdo? Este bloque de representación de conocimiento que os decía del que me voy a encargar yo, está dividido más o menos como veis en esta transparencia, ¿de acuerdo? Hemos visto esta introducción a la representación de conocimiento en general, un poco para comenzar el tema. Y después vamos a centrarnos en estos dos formalismos, los sistemas de producción o reglas y los grafos de conocimiento. En concreto, en los grafos de conocimiento vamos a ver en detalle cómo representar relaciones taxonómicas, relaciones de clasificación y relaciones enearias, que involucran más de dos elementos en la relación. La distribución de horas es más o menos la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hoy, ahora cuando acabemos esta introducción, vamos a comenzar ya con los sistemas de producción. ¿Cuál va a ser la dinámica más o menos de las clases? Bueno, vamos a intentar mezclar dentro de lo posible conocimientos teóricos con conocimientos prácticos o con resolución de ejercicios o con intento de resolución de problemas, ¿de acuerdo? En algunos casos va a ser difícil, entonces vamos a tener que dar un poquito más de la teoría al principio y dejar los ejercicios para el final, pero bueno, vamos a ir viendo si podemos llegar a un equilibrio. Probablemente lo que hagamos en muchos de los casos será que resolvamos ejercicios en la clase, durante la clase,
y os dejaré algunos ejercicios para que intentéis en casa y luego veamos en clase, ¿vale? Entonces, bueno, será más o menos la dinámica, porque al final la teoría en ambos casos no es demasiada, pero sí que es importante practicar para tenerla bien afianzada, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente utilicemos más tiempo para práctica, para resolución de ejercicios y intento de ejercicios que para la propia teoría en sí mismo, pero bueno,